y la parte teórica continúa normal. Después de la siguiente semana que tenemos examen teórico y práctico, después de esa semana tenemos 2 temas más por avanzar y con eso terminamos. Ya nos vamos al día 29, el examen final de salud materna. ¿Ya? Entonces no hay forma de poder, no sé, posponer la fecha, así nos han tocado, así que vamos a tratar de concluir bien con las cosas
de los asegurados. Entonces, ahorita vamos a ver qué es el total ganado. A este tiempo de efectuar este pago de contribución mensual, o sea, después de registrar todos los controles de acuerdo a la contribución de estas personas que forman parte de este SIP, de este Sistema Integral de Pensión. Según el artículo 2, que habla sobre el Sistema Integral de Pensiones, ya que va a estar compuesto por estos regímenes, sean contributivos, semicontributivos o no contributivos. Entonces, a nivel Bolivia, hay una población que es contribuyente, que contribuye a través de sus aportes mensuales, otra que es semicontributivo y otra no contributivo, aquellas que no contribuyen, que no realizan aportes ni ningún tipo de contribuciones financieras, no hay ningún tipo de aporte, ¿ya? Ahora, ¿qué va a contemplar cada uno de estos? La primera, la que se trata del régimen contributivo, es aquel que va a contemplar o a cubrir las prestaciones de vejez, prestaciones de invalidez, o entre otros gastos de sepelio, por ejemplo, aquellas pensiones por muertes derivadas de estas mismas, o los gastos de funerales, en otras palabras, lo que estamos mencionando como gastos de sepelio. Pero el régimen semicontributivo es aquel que va a cubrir o va a prestar, va a contemplar estas prestaciones solidarias de la vejez, pensiones por muerte o gastos de sepelio derivadas de. La no contributivo es aquel que va a cubrir la renta dignidad, por ejemplo, y otros gastos de funerales, gastos de sepelio. Entonces, cada una de estas tiene un origen, tiene un propósito de poder cubrir todas estas necesidades dentro de un país. Ahora, la gestora, como bien sabemos, se encarga de poder administrar estas pensiones, las cuales son pensiones que se van a recibir como aportes mensuales de los trabajadores, como su nombre dice, mensualmente, o sea, cada mes, aportes mensuales para el tiempo de la jubilación. Estos aportes que un trabajador decide hacer a través de este aseguramiento del Sistema Integral de Pensiones, lo hace con el propósito de poder tener una jubilación digna, una vejez digna, ¿ya? Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Conozcamos un poquito del manejo en la práctica de todos estos aportes. Se dice que este porcentaje es sacado directamente del total ganado. Este total ganado es un sueldo mínimo nacional sumado a las horas extras que una persona puede trabajar y sumado a los días de feriado que también trabaja. Por ejemplo, ayer tuvimos un feriado y toda persona que estuvo trabajando en ese día se le remunera, aparte de su sueldo mínimo, se le hace un pago por hacer trabajos en días de feriado, ¿no? O horas extras por encima de las 8 horas. No sabemos que el tiempo diario equivale a 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, ese es un total ganado. Por eso es que la gestora de estos aportes saca de este porcentaje 12.71%, equivale al total ganado. Un sueldo mínimo es la suma, horas extras, días de feriado y total ganado. Actualmente se maneja este monto, donde ahora ha ascendido al 10%, se dice que es un aproximado de 2.700 bolivianos, ahora un sueldo mínimo nacional, que antes era 2.500, mucho antes era 2.100 bolivianos. Entonces, se ha incrementado este porcentaje, y por eso que ahora a la persona que
mensualmente, ¿no? Ahora, todos estos aportes están con la visión de que al tiempo de tu jubilación, ¿no? Al tiempo de la jubilación, ¿cuándo se quiere, a qué edad se quiere jubilar? A ver, ¿quién acá? A los 40, dice la no puede, dice que tiene que ser mínimo a los 58 años de trabajo. No creo que Marcela, ¿a qué edad se quiere jubilar? No, si ella quiere trabajar. Yanana, ¿a qué edad se quiere jubilar? Bien, pues empezado y ya estamos pensando en jubilar. 35, ¿ya? Oiga, pero ¿sabe? Es característico de las personas que ya están en la edad adulta, de la tercera edad, es cuando más ganas tienen de trabajar, porque no se jubilan. Bueno, ya hay otros conocimientos, hay otros ejemplos del cual no se jubilan. Pero el hecho es que hay una edad donde es parte de un requisito hacer esta jubilación. Entonces, lo que debemos conocer para poder entender qué beneficios tienen los aportes, ¿no? Entre ellos, algunos de los beneficios que tienen realizar aportes mensuales es que cuando nosotros seamos ya a la tercera edad y realmente ya no estemos con las mismas capacidades para trabajar, tenemos, como se dice, un ahorro, por eso se llama previsional, un ahorro que lo vamos a utilizar en el tiempo de la vejez, donde la gestora, según el promedio de vida que tiene un varón y una mujer, va a sacar esos cálculos y lo va a devolver mensualmente, no lo devuelve todo en un saco, ¿no? Entonces, ahora, eso va a ser devuelto mensualmente según el promedio de vida que tiene un hombre o mujer. Esos son los hechos que en la práctica son tomados en cuenta, ¿no? Ahora, hay gente que no quiere aportar, hay gente, por eso hay empresas que manejan un sistema un formato de una doble planilla. Dicen, no, denme mi sueldo completo, yo me hago cargo si ahorro o no ahorro. Entonces, eso muchas veces lo dan a dependencia del trabajador. Pero más allá de eso, las AFP, además de decirte que las AFP maneja ese porcentaje, o sea, tus recursos para hacer otro tipo de inversiones, el hecho es que al final de tu jubilación no te quita ni un peso, sino que lo está ahorrando para tu vida futura, es decir, para la etapa en otras palabras, de nuestra vejez. Entonces, eso es lo que en teoría se conoce que tiene la intención de hacer esta gestora. Y en otros países es conocido por otro nombre, que también se maneja este mismo sistema de administración. ¿Cuáles son los requisitos para una pensión solidaria de la vejez? Tener mínimamente 120 aportaciones, equivale a un promedio de 10 años de trabajo. A ver, si nosotros empezamos a trabajar a aportar, mejor dicho, porque tal vez usted pudo haber trabajado desde sus 15, 18 años de edad, pero no aportó. El hecho es que las aportaciones equivalen a 120 mínimo, ¿no? Entonces, un promedio de 10 años de trabajo, 10 años aportando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, para el tiempo de la jubilación también se toma en cuenta. ¿Qué se toma en cuenta? Cuando le devuelven sus aportaciones de manera mensual, va a ser, no es un monto definido, porque eso se va a dar de acuerdo a las aportaciones que usted hizo. Hay gente que hace más de 120 aportaciones, más de 200 aportaciones, entonces eso es relativamente variable. Por eso es que cuando en el tiempo
empresa tiene una utilidad o ha tenido ganancias, ¿no? Ese porcentaje impuesto, uno, se reparte para el Estado y para los trabajadores de la empresa. Entonces, ese es un recurso que va a favor del trabajador y también a favor del Estado, ¿no? Entonces, ese es uno de los impuestos que en la cual va a estar contemplado este fondo colectivo por riesgo o de riesgo, donde los recursos provienen de estas primas, ¿no? Riesgo común, riesgo profesional o riesgo laboral. Si hablamos del régimen semicontributivo, es aquel fondo solidario que va a estar compuesto por recursos que provienen del 20% de las primas por riesgo común, laboral, profesional, ¿no? Y también de los aportes solidarios del asegurado, aportes nacionales del asegurado, ¿no? Nacionales solidarios, del aporte también patronal solidario o aportes solidarios mineros, o sea, aportes solidarios de otras entidades externas en sí, ¿no? E incluso de otras fuentes de financiamiento. Pero el régimen no contributivo es aquel que va a estar dado por el Fondo de la Renta Universal de la Vejez, que también tiene ciertas características. No toda persona que cumple 60 años o más de edad tiene derecho a la Renta Universal de la Vejez. Ahora vamos a ver cuáles son las características de o a qué tipo de personas sí contempla un fondo de la Renta Universal o renta líquida. Entonces, haciendo un poco de memoria, repasando, el objetivo principal que tiene la administradora de pensiones, la administradora del sistema integral de pensiones, ¿sí?, es de poder administrar, ¿no?, estas pensiones. Por eso que vemos que dentro de este sistema también contempla el no contributivo, aquellas personas que no contribuyen por un derecho social. Dice la Constitución, la norma de la Constitución Política del Estado, que todos tenemos derecho a una vida y una salud digna. Entonces, aquellos que no contribuyen, vamos a conocer enseguida que hay un porcentaje que se derivan de otras instituciones privadas que hacen o contribuyen al Estado para que se cubra esta parte de la población no contribuyente, se cubran los gastos funerarios y renta dignidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en relación a esto es que la función que tiene esta gestora como seguridad social a largo plazo, según el artículo 45, esos procedentes, ¿no? Se ven solitos. Entonces, toda la población boliviana tiene derecho a poder acceder a esta seguridad social, a este beneficio social. La seguridad que se va a prestar bajo estos diferentes principios que hemos hablado en algún momento sobre la calidad o prestación de servicios, la universalidad, integralidad, equidad, etc. Entonces, según el régimen de seguridad social de este tipo de atención, va a cubrir enfermedades, pandemias, maternidad, discapacidad, necesidades especiales, ¿no?, en el campo laboral también, entre otras asignaciones familiares o las previsiones sociales. El Estado va a garantizar el derecho a la jubilación, y ahí también vamos a conocer cuáles son los beneficios para las personas, ya sea contribuyentes o no contribuyentes, de acuerdo a esta característica financiera sobre la jubilación. De carácter universal, porque